Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana y en esta ocasión quisiera compartir algunas reflexiones sobre el tema de la ansiedad basada en el libro Cómo manejar la ansiedad eficazmente. Y quiero comenzar refiriendo un poco qué es la ansiedad y cómo de alguna manera se genera, cómo a veces la ansiedad se vuelve en una experiencia que sale de control. En todo caso, este video forma parte de una serie que hemos llamado Entendiendo la ansiedad. Y comenzaremos diciendo que la ansiedad es una experiencia que afecta a un porcentaje importante de la población. La ansiedad es una experiencia común a todos los seres humanos. La ansiedad es un fenómeno al que todos estamos expuestos, pues forma parte de la trama de la vida. Y la vida constantemente nos está demandando elecciones, decisiones y posturas que pueden activar en un momento determinado la ansiedad. Por lo tanto, todo el tiempo el ser humano se encuentra expuesto a la experiencia de la ansiedad. Y diremos que la ansiedad es una respuesta adaptativa que actúa como señal de alerta para anticipar circunstancias cotidianas que pueden provocar estrés y resultar amenazantes o retadoras. La ansiedad entonces se experimenta como un estado psicofisiológico que acompaña de síntomas físicos y psicológicos. Y desde la perspectiva de cómo se vive, la ansiedad es un fenómeno que afecta la totalidad de la persona, pues tiene implicaciones fisiológicas, conductuales, cognitivas y emocionales. Retomando la idea de que la ansiedad es un mecanismo adaptativo, diremos que ella nos prepara para responder a los retos y desafíos complejos de la vida. Su función entonces es advertir y movilizar al organismo, manteniéndolo en un estado de alerta. Y esta es una respuesta que surge en cada uno de nosotros de manera automática, involuntaria e inconsciente, en preparación para la activación física y emocional para actuar en un momento determinado. Y esta ansiedad pues es normal y adaptativa cuando facilita la adaptación a la situación o contexto que estamos viviendo. En este caso diremos que la ansiedad es proporcional al desafío o reto real que la origina, que es transitoria, que es episódica, que desaparece a la par de la situación que provoca la ansiedad. Es decir, se agota con la propia situación que la detonó. Y también permite poner en marcha los recursos y habilidades necesarios para afrontar mejor la situación. Sin embargo, este mecanismo puede estar alterado, yo diría que la palabra clave es descalibrado, en un momento determinado en nuestra vida y perder precisamente su función adaptativa y generar por el contrario mucha perturbación y sufrimiento a nuestra vida. Así la ansiedad puede presentarse desconcertantemente en forma desproporcionada con la situación e incluso a veces sin presencia o en ausencia de cualquier peligro, reto o desafío ostensible. La ansiedad se convierte entonces en un huésped inesperado, inoportuno, desagradable, en una carga que agobia, desgasta y hace infeliz a la persona. ¿Y cuando la ansiedad se vuelve desadaptativa? Bueno, cuando el pensamiento que la sustenta o dispara es una asunción falsa o un razonamiento erróneo porque está magnificando o distorsionando la realidad. Cuando interfiere en nuestra capacidad de afrontar las circunstancias desafiantes y se pierde la capacidad de funcionamiento de la persona, es decir, la persona se vuelve inhabilitante, cuando los síntomas son graves y desagradables, cuando la ansiedad permanece por un periodo muy prolongado en el tiempo, bien en forma constante o apareciendo de manera intermitente, cuando aparece con demasiada frecuencia y cuando activa una especie de falsas alarmas ante una amplia variedad de situaciones que generalmente no representan un potencial alto de reto, desafío o amenaza. Pero creo que también la ansiedad se ha estigmatizado mucho y creo que es importante cambiarle un poco el rostro a la ansiedad.
La ansiedad, siendo un mecanismo adaptativo, su gestión no se debe traducir en todo caso en eliminarla, lo cual no es conveniente ni posible porque ella nos ayuda para enfrentar algunas situaciones retadoras y desafíos, sino más bien aprender a manejarla, vale decir, recuperar su funcionalidad adaptativa cuando se ha perdido o ajustar su funcionamiento cuando se descalibra. Experimentar la ansiedad entonces no tiene por qué tener siempre una connotación negativa, porque al fin y al cabo la ansiedad no es ni buena, ni mala, ni positiva, ni negativa. Es esencialmente adaptativa y necesaria en un momento determinado de nuestra vida. De hecho, muchas investigaciones evidencian que en su justa medida puede ser beneficiosa para enfrentar los retos y desafíos de la vida. Un cierto entonces grado de ansiedad en determinadas circunstancias es necesario, como por ejemplo cuando se tiene que rendir un examen muy importante o atender a una entrevista de trabajo importante o se está ante una situación riesgosa, lo que va a permitir que podamos concentrarnos y enfocarnos mejor en la tarea y estemos más motivados a hacerlo bien. Lo cierto es que constantemente estamos tomando decisiones y haciendo elecciones que tienen implícito una dosis de incertidumbre y riesgo y la posibilidad de que los resultados operen a favor o en contra de nuestro proyecto vital. Por lo tanto, nadie está exento de la experiencia de la ansiedad. De modo que la ansiedad siempre va a estar presente, pues forma parte de nuestra vida y de vez en cuando va a hacer su aparición recordándonos que ella existe. En algún momento, tal vez inclusive en el momento menos esperado, va a emerger con su voz escandalosa, trayendo sus suspicacias, creando recelo, inundándonos con su aprensión, emergiendo de forma inoportuna como es su naturaleza y creando desconfianza. Pero la ansiedad, a diferencia del cáncer u otras enfermedades, no mata, si bien puede hacer infeliz nuestra vida cuando ella se vuelve desadaptativa. Ahora, la ansiedad es algo que nosotros mismos generamos y no algo que viene de afuera. Por lo tanto, somos nosotros mismos los que podemos hacer algo para manejarla. Para tal fin es importante entonces entender cómo funciona, a la vez conocernos mejor a nosotros mismos para entender por qué y cómo la generamos y así ir desarrollando nuestros propios recursos y herramientas de afrontamiento y mecanismos para manejarla y evitar que se desborde. Y esto implica un cambio definitivamente en nuestra forma de gestionar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Y no es la ansiedad a la que hay que cambiar, sino que somos nosotros los que tenemos que cambiar la forma como estamos viviendo. Y esto va más allá de aplicar un par de técnicas o generar un simple cambio cosmético, sino que implica un cambio más profundo de nosotros mismos, de la forma como nosotros operamos. Diremos que la ansiedad es un proceso y este proceso de gestionar la ansiedad va a requerir darnos el espacio para tomar conciencia de lo que está generando la ansiedad en nuestra vida. Este proceso requiere no ver la ansiedad como una enemiga, sino más bien como una aliada con la que necesitamos conectarnos y conversar. En todo caso, la ansiedad se supera aprendiendo a gestionarla y aprendiendo acerca de nuestra realidad interna, haciendo contacto con nuestro mundo interno para poder entender cómo y por qué surge. Hasta el próximo encuentro.